Saludos, amados hermanos. Para mí es un gozo poder compartir la palabra de Dios a través de esta lección 11 de hoy, 16 de mayo. El tema de la lección es un pueblo empoderado, un pueblo que se le ha dado poder. El texto de estudio se encuentra en Mateo 17 y en 2 de Pedro capítulo 1. La verdad central: Dios llama y da poder a los cristianos para vencer. Esa es la verdad central. Dios llama y da poder a los cristianos para vencer. El versículo clave se encuentra en 2 de Pedro 1:3 y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En esta clase vamos a tener 3 metas para aquellos que estamos estudiando esta lección. Y la primera meta es ayudar a los alumnos a comprender la necesidad de Dios en su vida. La segunda meta es guiar a los alumnos a comprender su llamado como creyentes. Desafiar a los alumnos, tercera meta, a confiar en la presencia de Dios y la palabra de Dios en la forma en que viven todos los días. Vamos a orar para que estas metas podamos alcanzarlas. Padre, te damos gracias en este día por tu amor, tu compasión, tu fidelidad. Padre, permite que tu palabra llegue a nuestro corazón y que cada persona esté dispuesta a recibir de ti, porque tu palabra es la única que puede cambiar nuestro estilo de vida, nuestro pensamiento, nuestras ideas, Señor. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, empoderar es una palabra que se usa o se ha popularizado en los círculos de liderazgo popular durante muchos años. Por ejemplo, escuchamos mucho acerca de empoderar a los empleados para que tomen decisiones o emprendan acciones. Si bien es probable que sea cierto que los empleados empoderados suelen ser más felices y productivos, la fuente de los empoderamientos de los empleados es el supervisor, el propietario de la empresa u otro ser humano. Y generalmente se basa en el nivel de confianza que ese empleador tiene en las habilidades del empleado. Pero Dios empodera a su pueblo con el Espíritu Santo, que mora en ellos, en nosotros, y les da un poder mucho más allá de sus propias habilidades y comprensión. No basta tener habilidades y tener muchas ideas buenas. Necesitamos el poder. Y por eso, ojalá que nosotros en esta lección podamos aprender a querer, a anhelar ese poder en nuestras vidas. Una pregunta interesante, por ejemplo, ¿qué diferentes tipos de poder puede nombrar que usamos en nuestras actividades diarias? ¿Qué sucede si ese suministro de poder se interrumpe por alguna razón? Bueno, ojalá que usted en el grupo que está ahí, oyendo la clase en su casa, puedan hablar el tipo de poder que usamos en alguna de nuestras actividades. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una actividad de adoración, donde vamos a adorar. Bueno, si hay una persona que es el cantante principal y esa persona tiene la voz ideal, pero ese día se enferma y entonces no puede cantar, el poder que tiene la voz se interrumpe. Muchas cosas requieren algún tipo de poder para cumplir los propósitos previstos. Cosas como las herramientas no tienen ningún valor sin el poder humano. Quizás no pensamos mucho en la batería del carro, pero sin la energía que proporciona, usted tendría que caminar a su destino en vez de conducir hacia él. Asimismo, necesitamos el poder de Dios para andar con él todos los días. Sin su poder, nuestro caminar se verá obstaculizado. Felizmente Dios nos proporciona el poder para vivir correctamente, superando la tentación y persiguiendo la piedad. El estudio de hoy se centra en el poder que Dios tiene para su pueblo. También nos muestra cómo tener acceso a ese poder. Vamos a tener la lectura en 2 de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer estos versículos de manera que por tiempo no vamos a estar leyéndolo cada vez que vengan los temas, pero
En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme o hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual habéis hacer bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día declare y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La primera parte de este estudio, como siempre, está dividido en 3 partes. Cada parte tiene 2 subtemas. El tema general de la primera parte es el poder divino. Y el subtema, parte A, es Dios proporciona poder para la piedad. 2 de Pedro 1, 1 al 4. Dios proporciona poder para ser santo, ¿verdad? Al intentar vivir según la ley, el pueblo de Israel demostró que nadie puede cumplir los propósitos de Dios a través del esfuerzo humano. La misma vida de Pedro había demostrado que incluso su buena intención de nunca abandonar a Jesús, aún hasta el punto de la muerte, no podía cumplirse sin el poder del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, Dios proporciona el poder que necesitamos para vivir para Él. Pedro comenzó su segunda epístola proclamando la bendición del Evangelio a todo aquel que lo acepte, aunque era un apóstol de Jesucristo que había servido junto al Señor durante su ministerio terrenal. Pedro reconoció que todos los seguidores de Cristo han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, decía él, o sea, igual que aquellos que habían estado más cerca de Jesús. 2 de Pedro 1:1. El Evangelio reconoce a todas las personas por igual. Pedro oró por una bendición de la gracia y la paz de Dios sobre cada creyente que leería su epístola. Versículo 2. La oración de Pedro muestra el crecimiento espiritual que tuvo lugar en su propia vida, aún después de haber negado al Señor y de haber pensado
que yo te digo y te prometo a ti que aunque me maten, yo voy contigo hasta el último momento. Sin embargo, no entendía que necesitaba el poder de Dios en su vida. Y por eso el mismo Señor Jesucristo le dice, mira, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pedro no entendía eso. Pero de todas maneras, esta oración muestra el crecimiento espiritual que tuvo en su vida. Si Pedro hubiera escrito su epístola anteriormente en su vida cristiana, tal vez no habría sido tan generoso. Pedro, como los demás cristianos judíos de la iglesia de Jerusalén en otro tiempo, había visto el evangelio como reservado exclusivamente para los judíos. Pero Dios intervino para conectar a Pedro con la familia del centurión romano Cornelio, con el fin de demostrarle que tanto judíos como gentiles pueden recibir la salvación de Dios. Usted puede ver eso en el capítulo 10 de los Hechos. Pedro estaba orando y el Señor le enseña aquel lienzo con muchos animales y la voz que le decía, mata y come. Pedro ve en el lienzo animales inmundos y dice, Señor, yo no he comido nunca animal inmundo después que yo te conozco, ¿verdad? Yo no he hecho esto, en mi tradición no lo he hecho. Y entonces el Señor le dice, no llame inmundo lo que yo llamo el limpio. Entonces ahí comienza el Señor a lidiar en su vida de que el evangelio es para todos, no solamente para los judíos. Y entonces Pedro tiene que recibir la instrucción para ir a la casa de Cornelio, donde él expuso el evangelio. Incluso ahí mismo un montón de gente que estaban reunidos recibieron el don del Espíritu Santo mientras él hablaba. Pedro había llegado a comprender que Dios provee todo lo necesario para cambiar cualquier vida, la suya y la mía, y la de aquellos que están a nuestro alrededor, que muchas veces pensamos que son demasiado malos y carnales para estar en la iglesia. Esto sucede a través de su poder divino y a través de nuestro conocimiento o relación con el Señor. Dios soberanamente hace posible el milagro de la salvación. Él es quien nos llama a una vida que refleje sus características celestiales y su bondad. Cualquiera que venga a Cristo en fe puede experimentar una vida nueva. Eso es solo el comienzo. Dios también ha provisto preciosas y grandísimas promesas para que podamos participar de la naturaleza divina y asemejarnos más y más a Cristo. Imagínense, participar de la naturaleza divina. Gloria a Dios, eso solamente lo puede hacer la salvación en Cristo, no nuestras habilidades. Hay personas que creen que no necesitan a Cristo porque ellos se creen que son muy buenos, son muy buenas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no es por nuestras propias obras, sino por el sacrificio en la cruz del Calvario. La palabra de Pedro le recuerdan al creyente de hoy que el carácter cristiano depende del poder de Dios. Experimentar ese poder exige también un compromiso por parte del creyente. Los cristianos deben permanecer abiertos al poder de Dios en la vida diaria, mientras leen, estudian y aplican la palabra de Dios en su vida. El desarrollo del carácter piadoso no es poca cosa, tampoco lo es la experiencia del poder de Dios. Cada uno contribuye a la madurez espiritual, cada uno produce una vida que bendice a los demás y también nos bendice a nosotros mismos. Las obras que podamos hacer no son suficientes, necesitamos el poder de Dios. Alguna pregunta en esta primera parte. ¿De qué manera el énfasis de Pedro en la disponibilidad del evangelio para todo impacta su vida o su visión personal y participación en las actividades misioneras? Bueno, nosotros tenemos que entender que el recurso es el evangelio y oír que nosotros podemos participar de esa dimensión divina nos debe impactar de tal manera que nuestra visión se expanda y que nosotros estemos dispuestos a participar en promover, en diseminar, en llevar al mundo, sea a través de nuestros dineros o nosotros personalmente, el evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que aceptar ese reto y ver el poder que Dios pone a nuestra disposición. Pregunta número 2. El crecimiento espiritual de Pedro es evidente cuando comparamos sus cartas con las acciones en su vida que registran los evangelios y el libro de los Hechos.
¿cómo describiría su propia trayectoria espiritual en términos de crecimiento en los últimos años o meses? ¿Puede usted hablar de su trayectoria espiritual? ¿Puede usted reafirmar? Y vamos a hacer, vamos a usar este año de pandemia que hemos tenido. Esta dificultad en nuestra vida, en su vida, nos ha ayudado a crecer espiritualmente. Yo pienso que nunca como antes nosotros hemos tenido más oportunidad de estudiar la palabra en la casa, porque incluso hasta trabajamos en la casa. Y entonces tenemos tiempo para estar con la familia y probablemente poder compartir la palabra de Dios. Yo he crecido en mi relación con el Señor al descubrir temas que son fundamentales para estos últimos tiempos, como es por qué yo entiendo que estamos viviendo los últimos tiempos, por qué yo entiendo que probablemente estamos viviendo la última generación y que quizás nosotros vamos a oír el toque de las trompetas. Pero usted tiene que ir a la palabra. Por eso el problema de muchos de nosotros es que no entendemos que la misma palabra dice que no son los oidores y los que leen. Y es interesante que el Señor Jesucristo nunca dijo lean la Biblia. Él no lo dijo. Él dijo escudriñen la Biblia, escudriñen las Escrituras. Y escudriñar, si a usted se le cae una moneda de oro en la playa, en la arena, usted no se va de ahí hasta que usted, escarbando, usted encuentra la moneda. Y escudriñar quiere decir, usted no puede leer la Escritura sin ver qué es lo que Dios quiere decirle a través de esa porción. Eso se llama escudriñar. Leer no es suficiente, porque el Señor no nos dijo que leamos la Biblia, nos dijo escudriñen hasta que encuentren el mensaje que yo tengo para cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Parte 1, B, poder divino. El subtema de esta parte es el poder de Dios trae crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 9. Si bien la salvación es un don divino, y aunque Él proporciona el poder a través del Espíritu Santo para el crecimiento espiritual necesario, dicho crecimiento no es un proceso pasivo. Pedro nos dice que hagamos todo esfuerzo posible para crecer en nuestra fe. Dios nos ayudará a aplicar las características que Pedro enumera en 2 de Pedro, capítulo 1, 5 al 9, mientras hacemos ese esfuerzo. Esforzar. El esfuerzo no es para obtener la salvación. El esfuerzo es para madurar en Cristo, es para crecer, es para ver lo que la palabra tiene para nosotros. O sea, cuando Pedro está hablando de esforzarnos, es para poder captar los beneficios de la acción del poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino porque recibimos a Jesucristo como el Señor, el sacrificio en la cruz. Pero Él nos dijo, a usted le conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y tome control de la vida de cada uno de ustedes. El cristiano no debe dudar de que Dios lo salva por completo. El seguidor de Cristo no debe preocuparse de que su salvación dependa de sus propias acciones. Cristo cumplió el plan de Dios para la salvación de una vez y por todas a través de su muerte y resurrección. Y multitudes a través de los siglos han recibido la vida eterna como resultado. Sin embargo, también hay un aspecto práctico de la vida de fe. Pedro enseñó a los cristianos sobre la necesidad de anhelar las bendiciones que la salvación les ofrece. Él instó a poner toda diligencia por añadir a vuestra fe virtud. Pedro no dice que el esfuerzo humano sea un factor determinante para la salvación, porque la salvación es absolutamente un milagro de la gracia de Dios hacia nosotros. Pero el crecimiento espiritual requiere ejercicio espiritual. Nuestra fe crece a medida que nos dedicamos a obedecer a Dios y a ponerlo en el centro, ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Es cierto, en cierto sentido, esto se asemeja al milagro de la vida física. Aunque no podemos adjudicarnos el crédito por el cuerpo físico que Dios nos da, cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de ejercitar el cuerpo para crecer de manera saludable. La persona que se niega a cuidar el cuerpo pone en peligro su vida. Es por eso que nosotros en el cuerpo de Cristo no debemos aceptar, el cigarrillo en nuestra vida, porque eso produce cáncer. No debemos aceptar el alcoholismo en nuestra vida porque eso produce problemas
en el hígado y en toda parte del cuerpo. Todo aquello que puede representar una cadena para nosotros no es beneficioso para el cuerpo. Estoy hablando de cosas físicas. Claro, ojalá que nosotros estemos encadenados al Señor y esa es la única cadena que puede traernos crecimiento y madurez espiritual. Por eso es importante no poner en peligro nuestra vida. Aunque Pedro no describió claramente las consecuencias de la falta de fruto, las insinuó en su referencia al fruto espiritual. Los cristianos que persiguen las cualidades que Pedro enumeró en los versículos 5 al 7 no podrán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los cristianos que descuidan estas cualidades pueden ser estériles e infructuosos. Pedro advirtió que serán como personas que no pueden ver nada en la distancia y que solo ven lo que está cerca de ellos, que es el pecado y la mundanalidad que caracteriza a la era actual. Se arriesgan a olvidar que han purificado sus pecados a través del sacrificio de la cruz, de aceptarlo. La única manera de evitar tal peligro es seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo. ¿Y cómo crecemos? No es solamente yendo los domingos a la iglesia. Los domingos es el momento en que venimos a traer delante del Señor nuestras vidas para ser bendecidos como grupo. Pero en la casa nosotros tenemos una responsabilidad de estudiar la palabra, de orar y de ayunar. Nosotros no entendemos que la Biblia en Efesios nos habla de que necesitamos usar armas espirituales para combatir la mundanalidad, el pecado que abunda en nuestra sociedad. Por lo tanto, no olvidemos eso. Preguntas de la parte 1b. ¿Cómo equilibra la dependencia del poder de Dios para desarrollar el carácter cristiano y su propio esfuerzo para desarrollar ese carácter? Equilibrar la dependencia del poder de Dios. Bueno, el equilibrio implica que nosotros tenemos que mantener una vida cristiana, no solamente en la iglesia, pero también en nuestro trabajo. No podemos decir voy a dejar de ir a mi trabajo porque es un lugar donde hay impíos para dedicarme totalmente 7 días a la semana a estar en la iglesia y estar ayunando y orando y leyendo la Biblia. Ese es un problema. Nosotros tenemos que balancear y debemos equilibrar la dependencia del poder de Dios. ¿Cómo lo equilibramos? Bueno, hay tiempo para orar, hay tiempo para estudiar la palabra, hay tiempo para trabajar, porque ese es el propósito de Dios. La palabra dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, debemos mantener el equilibrio. Vamos a la iglesia, estudiamos la palabra, oramos, y entonces nosotros vamos a mantener o a desarrollar una vida espiritual equilibrada. Pregunta 2. ¿Qué papel juega la lectura y el estudio de la Biblia en el desarrollo de un carácter cristiano? Para mí es fundamental. Si nosotros no estudiamos las Escrituras, no es leer la Biblia, es estudiar las Escrituras. Nosotros, si no hacemos eso, vamos a ser cristianos enfermos espiritualmente. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra es la comida que Dios ha determinado, la comida espiritual para nosotros. Por lo tanto, no pensemos que ir el domingo a la iglesia y oír el mensaje es suficiente. No, usted tiene que estar en contacto con el Señor a través de la palabra permanentemente. Alguien decía que que en los últimos tiempos se ha hecho como algo común en las iglesias decir, Dios me dijo. Yo quiero decirle que Dios me dijo es posible porque Dios habla, pero Dios habla especialmente a través de su palabra. Si usted dice Dios me dijo y usted tiene la Biblia hecha polvo en su casa, usted tiene que revisar lo que probablemente usted cree que fue Dios y no fue Dios. Porque no puede haber un divorcio en su calidad de dependencia del poder a través de las herramientas espirituales, que es la palabra, el estudio de la palabra. Pero si usted nunca lee la Biblia, no, ya yo no necesito eso, y usted está hablando de que Dios me dijo, probablemente tiene que examinar qué espíritu está tratando de engañar su vida para que usted no entienda la necesidad de ir a la palabra de manera permanente. Gloria a Dios. Vamos a la segunda parte de este estudio y el tema es el llamamiento divino. Y esa
parte A de este llamamiento divino es afirmar su llamamiento. Segunda de Pedro 1, 10, 11. En esta porción, Pedro nuevamente nos llama a ser diligentes. Eso quiere decir buscar, hacer lo que tenemos que hacer. Esta vez en afirmar nuestro llamado y elección por Cristo. Sin embargo, no lo hacemos solos y no debemos desanimarnos porque nos espera amplia y generosa bienvenida en el reino de Dios. A medida que los creyentes continúan el proceso de crecimiento en los rasgos y la de carácter descritos anteriormente en segunda de Pedro 1, también crecen en su seguridad de salvación. Así como los cristianos ciegos se arriesgan, ciegos espiritualmente, se arriesgan espiritualmente, los descritos en el verso 10 maduran en su andar con Dios. Este proceso de maduración les brinda seguridad en su relación con Dios. Usted no puede decir que tiene un amigo que conoce si usted nunca habla con ese amigo. Usted tiene que hablar con el amigo para decir que lo conoce. Hay un debate común en la iglesia de hoy sobre la seguridad eterna de los creyentes. Es decir, ¿puede un cristiano genuino perder su salvación? En este debate a menudo se cita 2 de Pedro 1:10. Las palabras de aliento de Pedro a que procuremos hacer firme nuestra vocación y elección y la promesa de que haciendo estas cosas no caeré jamás, sugiere la posibilidad de caer, así como la realidad reconfortante de la seguridad. Para entenderlo, quizá debamos notar que Pedro señaló las realidades del crecimiento en el servicio de Cristo de por vida y los resultados eternos de dicho servicio. El creyente fiel recibirá una amplia y generosa bienvenida a la comunión eterna con Dios. La palabra de Dios no dice que los llamados, que los santos son perfectos. El problema es que muchas veces nosotros, al creer que somos perfectos y fallamos, entonces comenzamos a cuestionar nuestra salvación. La palabra de Dios dice que nosotros, que somos salvos, no somos de los que caen para quedarse abajo, sino que se levantan con el poder del Espíritu Santo para seguir. Porque usted tiene que ver la vida cristiana como una carrera. Y no es una carrera del que llegue primero, es una carrera de resistencia, ¿verdad? Algunas veces la carrera es una carrera de obstáculos donde usted tiene que saltar. Por lo tanto, tenemos que entender que la salvación es un regalo de Dios y que el que es salvo, pero tiene que mantener una relación con el Señor de manera permanente. Si nosotros nos mantenemos en la palabra, en la oración, en el ayuno y en la comunidad de la iglesia, que Dios lo ha creado para eso, nosotros podemos caer en el sentido de cometer algún pecado, pero el Espíritu Santo de una vez nos va a decir, arrepiéntete. Por eso el recurso de la confesión. Nosotros muchas veces no entendemos que el recurso principal que usó el rey David, nuestro hermano David, fue precisamente que él entendía que la confesión, el arrepentimiento traía y era el recurso que Dios había usado para él darnos el perdón que nosotros pedimos. Tenemos que entender esto. Confiese. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se le está hablando a creyentes, a gente santa, a gente salva. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado en creer que ir a la iglesia y echar la palabra a un lado, el estudio de la palabra y la oración, probablemente demanda de nosotros que restauremos nuestra relación con el Señor. También debemos reconocer un peligro inherente en este esfuerzo, porque no nos esforzamos para ser salvos. Con frecuencia los cristianos se consideran combatientes cansados en una lucha espiritual que esperan sobrevivir. Para ellos, el cielo parece una meta casi inalcanzable, pero no es así, como las Escrituras lo describen en la vida de fe. De hecho, es todo lo contrario. Pedro ilustra una vida cristiana vivida al máximo, de alguien que anda en libertad y poder en Cristo y con la seguridad de las glorias del cielo. Entonces, tenemos que entender esto, ¿verdad? Tenemos luchas, pero eso no quiere decir que no somos salvos. La palabra de Dios dice que
el enemigo, Satanás, anda como león rugiente tratando de devorarnos. Sí, a los creyentes, tratando de devorarnos. ¿Cómo Satanás se sale con la suya? Porque pone en nuestra mente que no necesitamos estudiar la Biblia. No, ya yo lo sé todo. O no, yo voy a oír el mensaje. No es suficiente que usted se pase el día entero viendo la televisión, mensaje. Usted tiene que ir a la palabra, escudriñar la palabra, de manera que pueda crecer en su relación con el Señor. Algunas preguntas de esta parte 2A. ¿De qué manera la madurez espiritual influye en la seguridad de salvación de una persona? ¿De qué manera la madurez espiritual influye en la seguridad? Mientras yo más cerca estoy de Dios, más seguro me siento en mi salvación. Claro que sí. Entonces, el problema del pecado es que entonces Satanás trae a colación el hecho de que, y tú que eres creyente, dígale a Satanás, sí, yo soy creyente. Hay debilidades que yo le he entregado al Señor. Algunas veces se nos olvida a nosotros que el sacrificio de la cruz no solamente cubrió mis pecados pasados, no, cubre mis pecados presentes y mis pecados futuros. Pero cuando yo llego a una situación en el futuro, que Dios sabe, cuando yo voy a meter la pata, el Espíritu Santo me va a decir, confiésalo. Esos pecados fueron pagados en la cruz, pero Dios demanda de nosotros arrepentimiento por haberlo cometido, aún conociendo la palabra. Dios me llamó, yo tengo que seguir, no importa cuántas batallas yo pierda en esta guerra espiritual. La guerra fue ganada por Jesucristo, pero muchas veces perdemos algunas batallas. Sabía que no siempre estaría allí para recordarle a los creyentes, así que quería que comprendieran claramente su punto expuesto en esta carta. Las ricas verdades del Evangelio requieren un estudio y una aplicación constante, sin importar cuán bien un creyente las conozca. A lo largo de su ministerio, incluso al final de su vida, Pedro estaba decidido a instar a los cristianos a un camino de fe cada vez más comprometido. Las realidades que Pedro enfatizó en estos versículos solo nos ayudan a entender mejor aún el verso 10, donde dice la palabra procurad hacer firme vuestra vocación y elección. El desarrollo continuo y la expresión práctica de la vida cristiana. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Dios le llamó, siga firme. No, entonces comienza, yo no sé si Él me llamó. Bueno, y cuando usted vino, cuando usted levantó la mano diciendo que el Señor le llamaba, ¿no era eso o era algo emocional en su vida? Quizá debemos revisar por qué lo hemos hecho. Pedro, que en ese momento era un líder prominente en la iglesia primitiva, no se dormía en los laureles de su reputación como apóstol y discípulo de Cristo, de Jesús. En todos los años después de la ascensión de Cristo, Pedro continuó creciendo en él. La advertencia final de Jesús para él fue que lo amara por sobre todas las cosas y le sirviera sin distracción. Usted puede ver eso en Juan 21. Claramente, esta era la pasión de Pedro. El compromiso de Pedro con el Evangelio era tan poderoso que estaba dispuesto a dar su vida por servir a Cristo. Hasta el final de sus días, decidió edificar a otros creyentes en la fe. El legado de Pedro, incluso después de su muerte, continuaría atrayendo a la gente hacia Jesús. Pregunta de esta parte 2. ¿Cuál sería la mejor manera de mantenernos bien informados sobre la verdad de la Biblia? Bueno, yo pienso que en mi caso es estudiando y ver cómo la Biblia me lleva a principios y verdades que son fundamentales en esta vida. De hecho, lo que nosotros estamos viendo para mostrar que la Biblia es veraz, lo que estamos viendo fue predicho en los evangelios, en la carta de Pedro sobre la destrucción, sobre la pandemia, sobre las pestes y sobre los terremotos y sobre las guerras. Eso está ahí. Por lo tanto, la mejor manera de mantenernos bien informados sobre la verdad de la Biblia es lo que vimos en una lección anterior, es mirar, velar y orar. Mirar lo que está pasando. Hay que mirar lo que está pasando, pero tenemos que velar. La palabra está ahí y debemos seguir orando, esperando la venida de nuestro Señor.
Pregunta 2. ¿Cómo aplicar las verdades de la Escritura en su vida diaria? Bueno, yo pienso que todo lo que yo decido tiene que estar avalado por la palabra. Esta es la única manera que puedo aplicar las verdades de la Biblia. Si la Biblia me dice no te emborraches, yo no me emborracho. Si la Biblia me dice ora, yo debo orar. Si la Biblia me dice estudia las Escrituras, yo debo hacerlo. En la medida en que mis decisiones están apegadas a los mandatos bíblicos, yo puedo aplicar esas verdades en mi vida diaria. ¿Qué usted hace diariamente? Es importante eso. Por ejemplo, mi mamá murió hace muchos años, pero yo cada vez que me levantaba temprano, esa mujer estaba arrodillada delante de su cama, orando por sus hijos, orando por su familia. Eso era día tras día. Bueno, mi mamá murió en situaciones sumamente difíciles. Yo me acuerdo que ella me preguntó una vez por qué ella no había hablado en lenguas. Y digo, bueno, el Señor tendrá su propósito, no te preocupes por eso. Y le quiero decir que cuando mi mamá estaba muriendo, ella comenzó a ver ángeles en la habitación y ella habló en lengua antes de morir. Bueno, quizá es un deseo que Dios cumplió en su corazón, pero lo importante es que la palabra de Dios esté en nuestras vidas. Eso es sumamente importante. Gloria a Dios. Vamos a la parte 3, la parte tercera de este estudio. Tiene como tema la revelación divina. Y la parte A de esta parte 3 tiene como subtema: fue compartida por testigos oculares. Por testigos oculares. Mateo 17 y 2 de Pedro 1, 16 al 18. En esta porción, Pedro enfatizó la verdad de que lo que estaba enseñando, recordando a sus lectores que no estaba enseñando historias creadas hábilmente, sino el Evangelio de Jesucristo, del cual fue testigo ocular. Cuando se construye un edificio, se presta gran atención a los cimientos. Una buena y sólida base da estabilidad a cualquier estructura. Lo que es cierto de los edificios también es cierto con respecto a la vida de fe que nosotros tenemos. Una vida construida sobre los cimientos correctos, la palabra de Dios, disfrutará de un sentido de seguridad que de otro modo no tendría. Esto especialmente en el ámbito espiritual. Podemos cometer errores como creyentes en esta vida, de construir nuestra vida sobre falsedad y las elecciones pecaminosas. En el mundo de hoy abundan las oportunidades para compartir o para participar en ambas cosas, y con demasiada frecuencia estas cosas se representan como normales o incluso saludables. El mismo peligro existía en los días de Pedro. Él escribió su segunda epístola a cristianos plagados de falsos maestros. En 2 de Pedro 1:16 les recordó a ellos y a nosotros que la fe de un cristiano no se basa en las fábulas artificiosas comunes a las falsas doctrinas. Este tipo de historias a menudo marcan a los cultos y movimientos seculares que prevalecen en estos últimos tiempos y que han sido creados por mentes astutas e inventivas. Tales historias son falsedades que llevan a quienes las aceptan por el camino de la destrucción. Edificar la casa sobre la arena es un peligro cuando vienen las tempestades y el agua comienza a derribar el edificio. Por tanto, nosotros tenemos que entender la importancia de construir nuestra vida de fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. He conocido iglesia y donde he predicado y donde algunos miembros se han acercado a mí a decirme algunas cosas, donde los pastores creen que lo que va a edificar la vida de los creyentes es un listado que diga no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Mire, el listado más importante es lo que dice la palabra de Dios, porque ese listado creado de manera humana, carnal, no tiene el poder que tiene la Biblia en nuestra vida y en la vida de cada creyente. Entonces, incluso con tales garantías, Pedro escribió sobre la actitud de vigilancia espiritual que debemos tener. Aún el Espíritu Santo controlando nuestra vida, tenemos que reconocer la realidad de que hay un adversario espiritual, Satanás,
el diablo. Versículos 8 y 9. No debemos esperar pasivamente que el enemigo nos deje tranquilos. Su papel es combatirnos y tratar de destruirnos. Claro, nosotros tenemos las armas espirituales, sino más bien debemos protegernos de la tentación usando las armas espirituales. El enemigo va a estar ahí. ¿Cuántos pensamientos no vienen a mi cabeza y a la suya? Por eso alguien decía que todas las batallas se ganan o se pierden en la mente, porque el enemigo sabe el poder de la mente para dirigir nuestra vida. En los versículos 10 y 11, Pedro refuerza aún más el llamado al creyente a mantenerse firme ante las estratagemas del enemigo para vencerlo. Tal resistencia es activa, pero no egocéntrica. Más bien debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Dios, en vez de confiar que con nuestra propia voluntad o determinación superaremos las pruebas. Cuando esas luchas finalmente terminen, estaremos en la presencia del Señor glorificando su nombre para siempre. La guerra espiritual ha sido ganada por el Señor, pero aquí tenemos luchas espirituales, batallas que tenemos que lidiar, porque es parte de nuestro ejercicio. Para usted crecer y fortalecerse, usted tiene que tener pruebas, tienen que venir batallas, tienen que venir tentaciones para usted aprender a decir no y a poder identificar lo que el enemigo tiene. A diferencia de la falsa doctrina, la doctrina cristiana se extrae de las verdades de la Biblia. En lugar de falsedad, presenta la verdad de Dios transmitida a través de personas como el apóstol Pedro, que fueron testigos oculares de Jesucristo. No inventaron las enseñanzas que nos relataron, tuvieron comunión con Cristo, escucharon sus enseñanzas y luego la transmitieron por escrito. Los versículos 17 y 18, Pedro relata su experiencia personal única y poderosa como testigo ocular. El incidente que describió ocurrió durante la transfiguración de Cristo, registrada en Mateo 17. El dramático encuentro de Pedro nos recuerda que los autores humanos que Dios usó para escribir la Biblia a menudo escribieron por experiencia personal. Sus enseñanzas no surgieron de la opinión humana, opinión personal, en cambio surgieron por inspiración del Espíritu, de la experiencia de aquellos que realmente habían comulgado con el Señor. Algunos incluso caminaron con Jesucristo. No construimos nuestra vida en base a fábulas cuando la construimos en base a las Escrituras. En cambio, la construimos en base sólida de la verdad. Y al hacer esto, no corremos el riesgo de la vergüenza y el fracaso que esperan a quienes promueven y siguen la falsedad. Gloria a Dios. Por eso el enemigo pretende que nosotros dudemos de la palabra. Muchas de las armas que el enemigo está usando en esta guerra espiritual es combatir la Biblia y decir que la Biblia es un libro que no tiene valor, que no tiene sentido, que eso lo escribieron algunos hombres porque no tenían otra cosa que hacer. Y por eso es fácil agarrar el libro y hacer la Biblia de los homosexuales, donde se eliminen los elementos donde la Biblia dice los afeminados, los que se acuestan con hombres, y entonces lo van quitando. O la Biblia de las mujeres, donde entonces la mujer se ve como la cabeza de todo lo que se da. Trágicamente, esos son los tiempos que vivimos. Por lo tanto, usted tiene que entender que nosotros necesitamos estudiar, escudriñar las Escrituras para que podamos estar firmes en todas estas luchas espirituales que el enemigo va a traer a nuestra vida. Pregunta 1. ¿De qué manera la explicación de Pedro sobre su mensaje apoya la doctrina de la inspiración? Bueno, la inspiración, usted puede haber tenido experiencia, pero el Espíritu, a través de usted, toma esas experiencias. Eso quiere decir que el Espíritu le inspiró y le hizo recordar cosas que usted tuvo en el pasado para hacer de edificación a otras personas. Entonces, la inspiración es una doctrina bíblica. Hombres que fueron inspirados por Dios, dice la misma palabra. Por eso mucha gente no entiende cómo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, con cientos de años de diferencia en términos étnicos, en términos, digamos, cuando se escribieron, o eventos que pasaron 4.000 años antes de Cristo y que fueron recordadas por muchos en el Antiguo Testamento para escribirla,
y luego en el Nuevo Testamento, y todos esos autores que escribieron prácticamente no se desviaron del mismo concepto de que Jesucristo es el Señor y de que Dios estaba lidiando con la raza humana. Entonces, ¿cómo tantos escritores pudieron estar de acuerdo sin haber vivido en el mismo periodo? Porque si, por ejemplo, actualmente estamos viviendo una comunidad de escritores, quizás yo no debería llamarme escritor, pero como he escrito algunos libros, estoy muchas veces siendo influenciado por los mismos elementos que otros. Y por lo tanto, el libro que escribe un hermano sobre estos tiempos quizás tiene alguna de las ideas que yo tengo sobre estos tiempos, porque estamos viviendo las mismas experiencias. Pero los que escribieron en el Antiguo Testamento y el Nuevo no tuvieron ese privilegio. Vivieron en épocas diferentes. Por lo tanto, nosotros creemos que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras con un propósito. ¿Cómo podemos conocer las falsas enseñanzas y evitarlas? Mire, para yo saber que algo es falso, es algo que está contrario a lo que la Biblia enseña. Simplemente, yo no tengo que, no le doy mucho, como yo le digo a alguien, mi fe es algo sencilla, yo creo lo que la Biblia dice, simplemente. Pero ¿y dónde está la capacidad que Dios nos dio para reflexionar y para escudriñar y para interpretar? Bueno, yo creo que todo aquello, y vuelvo lo repito, que me enseñan a mí que esté contrario a la palabra, no lo acepto. Por ejemplo, me acuerdo que estaba en una iglesia, y entonces cuando viene el momento de la participación en la cena del Señor, los elementos, el pan y el vino, el pastor se para y dice: todos aquellos que estén en pecado no tomen la cena. Wow. O sea, ese pastor le dijo a los creyentes: váyanse en pecado, cuando la Biblia dice que nosotros debemos examinarnos antes de tomar los elementos y tomar así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos examinamos, encontramos pecado, confesamos y participamos. Yo me acuerdo que me reuní con él y digo: hermano, lo que usted está enseñando no es bíblico. Bueno, es porque la palabra dice que no la tomemos indignamente. Bueno, pero indignamente quiere decir sin reflexionar sobre nuestra condición espiritual. Claro, yo volví luego a esa congregación y entonces ya se llamaba a que los creyentes, antes de participar, se examinaran y comieran. Porque el error es mandar a la gente en pecado, a creyentes: usted pecó, no puede tomarla, váyase para su casa. No, debemos de confesar y participar de los elementos. Gloria a Dios. Tercera parte, la revelación divina. La parte B, alumbra para vivir. La tercera parte B, alumbra para vivir. Segunda de Pedro 1, 19, 21. La inspiración de las Escrituras es una parte importante de las creencias y prácticas cristianas. En 2 de Pedro 1, 19, 21, Pedro define la inspiración y desafía a sus lectores a prestar atención a la palabra de Dios. En esa porción, Pedro presentó a los seguidores de Cristo la respuesta adecuada a la palabra. Aquí, Pedro aplicó a toda la Escritura lo que había dicho previamente sobre su testimonio de la transfiguración de Cristo. La llamó la palabra profética más segura. Lo que define la confiabilidad de la palabra es que nos llegó a través de testigos oculares. Debido a esto y al hecho de que la palabra o que las palabras fueron inspiradas por Dios, hacemos bien en prestar atención a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. La comparación que Pedro hace de la Biblia con una antorcha que alumbra en la oscuridad ilustra esta característica. Sería absurdo ignorar un camino bien alumbrado e iluminado para aventurarnos a la oscuridad. Viajar por la vida sin la guía de la palabra de Dios también es una necedad. Hay muchas voces que ofrecen consejos y enseñanzas espirituales, pero la Biblia se encuentra muy por encima de las mejores, porque la Biblia no fue creada por los escritores. Versículo 20. Las historias y las instrucciones que se encuentran en la Biblia no son el producto de la mente humana. Cada escritor redactó bajo la inspiración
del Espíritu Santo, versículo 21. El Espíritu Santo puso la palabra en el corazón de cada escritor, los guió mientras escribían el mensaje. Esto produjo algo superior a cualquier libro religioso. Lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios. Dios mismo nos habla a través de sus palabras. Cuando no ponemos atención a su mensaje, arriesgamos nuestra seguridad eterna. Sin embargo, procedemos con gran sabiduría cuando le damos a sus enseñanzas la atención debida. Tenemos que entender eso. Incluso con tales garantías, Pedro escribió sobre la actitud de vigilancia espiritual que debemos tener, reconociendo la realidad de que hay un adversario espiritual, Satanás, el diablo. No debemos esperar pasivamente que el diablo nos deje tranquilos, sino más bien debemos protegernos de la tentación. Gloria a Dios. En los versículos 10 y 11, como habíamos dicho, Pedro refuerza aún más el llamado al creyente a mantenerse firme ante las estratagemas del enemigo para vencer. Tal resistencia es activa, pero no egocéntrica. Más bien debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Dios, en vez de confiar que con nuestra propia voluntad o determinación superaremos las pruebas. Cuando esa lucha finalmente termine, estaremos en la presencia del Señor, glorificando su nombre para siempre. Algunas preguntas. ¿De qué manera el estudio de las Escrituras lo empodera para servir? Bueno, claro, si la Escritura me da las herramientas, entonces ya yo tengo cómo servir a nuestro Señor. Esas herramientas fueron inspiradas a través de los escritores por el Espíritu Santo y tienen poder para ayudarme. Y solo lo puedo hacer a través del estudio de la palabra, no de la lectura de la palabra. A partir de su experiencia de la lectura de la palabra de Dios, ¿qué sugerencia podría dar respecto a su aplicación a la vida diaria? Hacerlo diariamente. O sea, no solamente es lectura, sino escudriñar la palabra. La palabra nos llama no a leer, sino a escudriñar. Por lo tanto, lo que yo siempre hago en mi propia experiencia es ver qué Dios quiere decirme en el versículo que yo leí, en la porción que yo leí. Porque hay algo que no está, hay muchas cosas en la superficie, pero cuando usted va detrás de la superficie, entonces usted va a descubrir lo que Dios quiere para su vida. Ojalá que entendamos esto, que estemos dispuestos a caminar con el Señor para que Él pueda bendecirnos, para que Él pueda ayudarnos en lo que nosotros tenemos que hacer. Conclusión, ¿qué nos dice Dios entonces en todo esto? Cuando se unen todos los elementos del estudio, emerge la idea de la esperanza. Una salvación segura proporciona al creyente la esperanza de la eternidad. Un llamamiento santo le da al creyente esperanza para el presente, a través del consejo de cómo vivir en esta vida actual. La simiente incorruptible de la palabra de Dios proporciona esperanza para el crecimiento espiritual a aquellos que dedican tiempo a leerla, estudiarla y a obedecer sus preceptos. Ojalá que entendamos esto, para que nosotros podamos ser creyentes, que no dudemos de nuestra salvación y que entendamos que Dios tiene un propósito en todo lo que Él permite en nuestra vida. Si usted vino a esta congregación, hay un propósito, porque hay muchas congregaciones. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que la herramienta o las herramientas más importantes que Dios ha puesto a nuestra disposición son la oración, son la Biblia, escudriñar la Biblia, también las herramientas espirituales para vencer, como son el ayuno, como son que nosotros estemos dispuestos a hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, y ojalá que hayamos aprendido hoy a conocer un poco más de ese poder que Dios tiene a nuestra disposición. Otro elemento que no debemos olvidar es el recurso de la confesión. Algunas veces yo oigo a alguna gente decir: Señor, si hemos pecado, perdónanos. Bueno, revísese antes, porque pecar no es robarse $1.000.000, robar no es matar solamente. O sea, el pecado rondea nuestra vida. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que necesitamos ir
y escudriñar y confesar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permite que esta palabra se quede en nuestro corazón y que sea nuestra guía en este caminar, en estos tiempos peligrosos, en que muchos cuestionan tu palabra, la Biblia, pero que nosotros, por fe, porque creemos en ella, por fe, porque creemos que fue inspirada, por fe, porque el Espíritu Santo nos dirige a esto, la amamos, Señor, y queremos apegarnos más a ella. Ayúdanos en este día y en lo que resta de esta semana que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.